conversaciones de las alternativas a un gobierno de Rajoy, de un partido que en este momento se encuentra imputado y que obviamente no está habilitado para gobernar este país, un partido que está imputado, ya no es el PP, ahora es el partido imputado, el PI, y por tanto nosotros entendemos que se abre un espacio importante en este momento donde tenemos que hablar de qué políticas necesitan las personas de este país, y en ese sentido tenemos obviamente objetivos a defender por parte de Compromís, como es el rescatar personas frente a las políticas que han rescatado bancos, que la decencia pública se instale en las instituciones en la manera de gobernar, que los servicios públicos garanticen derechos en vez de ser recortados como han sido durante los últimos años, que se cambie el modelo productivo hacia una economía al servicio de las personas, una economía que transite en esa transición ecológica y, sobre todo, la financiación justa y la reclamación de la deuda histórica que tiene este territorio y sin la financiación justa, sin esa financiación constitucional, no podemos garantizar los derechos de nuestros ciudadanos. Yo creo que con estos 5 ejes vamos a plantear el qué que queremos aportar también a esas nuevas políticas, y a partir de ahí, bueno, se abre un panorama, yo creo que de esperanza en este país. Diputados, bueno, senadores, y yo creo que si hay alguna enseñanza que se puede sacar de estos 2 días, es que Compromís hemos sabido hacer lo que tenemos que hacer allá en Madrid. Nos hemos sentado, teníamos diferencias y hemos salido absolutamente unidos, como siempre, con una sola voz y además con el voto total de toda la ejecutiva, unánime. Nos tenemos que sentar, yo creo que ahora ya es tiempo de pasar de decir lo que queremos a sentarnos y plasmarlo en un papel. Y en ese sentido yo creo que los 4 votos valencianos de Compromís van a ser más decisivos que nunca para marcar una agenda valenciana, por una parte, que creemos absolutamente necesaria. En ese sentido, yo he reiterado delante del rey o delante de quien sea que la financiación es para nosotros un objetivo absolutamente irrenunciable. Y por otra parte, nosotros pedimos sentarnos y consensuar cosas de sentido común. La gente quiere que nos entendamos. Hoy hemos dado un ejemplo de que somos capaces de entendernos y lo que queremos ya es lo que quiere la gente, que nos sentemos para resolver sus problemas. Y en ese sentido planteamos cosas de sentido común. Derogar todo el corpus legislativo que hizo Mariano Rajoy en la pasada legislatura y que claramente iba en contra de la mayoría, y así lo dice, por ejemplo, el informe Oxfam, donde habla claramente de que ha aumentado, en España es uno de los países que más ha aumentado la desigualdad en los últimos 4 años. Y por otro, empezar a legislar ya en la vía de, por ejemplo, la ley 25, que nosotros también firmamos la semana pasada, o otras leyes que vayan en el sentido de rescatar a las personas y de favorecer a las personas que peor lo están pasando. Se ha debatido en la